Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión tocará reseñar la serie que prometía ser la adaptación definitiva de la saga de libros más conocida de Anne Rice. Pero que, con los cambios que se hicieron terminaron alejándola de su contraparte de papel, convirtiéndola en una serie muy entretenida pero a la vez muy cuestionable para los fans de los libros. Así es, hoy toca reseñar la serie de Entrevista con el vampiro de la AMS, y descubriremos por qué es una adaptación que no está a la altura de lo que propone. Sin más, vayamos a ello. Entrevista con el vampiro es una serie de televisión estadounidense de terror gótico creada por el guionista Rollin Jones y basada en la novela del mismo nombre de la autora Anne Rice. Estrenada por la cadena AMS el 2 de octubre de 2022. La trama. En 2022, Daniel Molloy, un periodista destacado, es contactado por Louis de Pointe du Lac para realizar una nueva serie de entrevistas y contar su historia. La primera cosa que tengo que señalar de esta serie y que nos orillará a la opinión que tengo hacia la misma es admitir lo mucho que me interesaba ver una adaptación al pie de la letra de una de mis novelas favoritas. Sin embargo, tan pronto salieron los trailers, dicha emoción se desvaneció al ver que los guionistas habían hecho de las suyas. Y ya no solo por el cambio de color de piel del protagonista, sino también por las cosas que mostraban en los mismos, que me dejaron un mal sabor de boca y ya no quise saber de ella hasta hace poco. Fue apenas este año que quise darle una oportunidad, abandonando mis prejuicios, y ya habiéndola visto solo puedo decir una cosa. Es muy mala adaptación. Se le mire por donde se le mire, no se parece en casi nada al libro y tiene muchos cambios innecesarios. Pero. Aquí viene el gran pero. Como serie me gustó. Y está muy bien producida. ¿Cómo puedo lidiar con esta contradicción? Fácil, viendo este producto como algo ajeno a su material de origen, pero que por momentos toma cosas del mismo. Algo así, como lo que pasaba con el cómic y la serie de The Walking Dead, pero con mejor resultado. Porque a pesar de los cambios, la esencia de Entrevista con el vampiro sigue allí, aunque de una manera un poco más modernizada. Hay tres aspectos en los que enfocaré esta reseña. Por un lado, será los cambios que se hicieron respecto a la apariencia de los personajes, y por el otro será la temática queer, que está mucho más presente que en la novela. El tercero y último aspecto será los cambios que hicieron a nivel de trama, porque a pesar de tratarse de la misma historia, pareciera que se trató de hacer una secuela del libro, cosa que más al rato explicaré. Como ya lo mencioné con anterioridad, a primera instancia el cambio más controversial y que puede echar a un fan del libro para atrás es la apariencia de Louis en la serie. Quien en la novela es descrito como un hombre blanco de ojos verdes, hijo de padres franceses y dueño de una plantación a las afueras de Nueva Orleans. ¿Y qué fue lo que hizo la serie para contradecir todo lo anterior y generar controversia? Exacto, volver a Louis una persona de color. O, mejor dicho, castear a un actor moreno para interpretar al protagonista. Cosa que no debería de ser un tema de conversación si no fuera por el hecho de que el personaje en la novela es blanco y tiene a su disposición una plantación de gente de color. Y supongo que los guionistas no se la pensaron dos veces y mejor prefirieron optar por cambiar todo el contexto de Louis que esperar opiniones polémicas en Twitter. Cosa que en cierto modo les funcionó, pero que no coincide para nada con la época en la que se ambienta la novela. Así que por lo mismo se vieron obligados a realizar otro cambio, situando la historia a principio de los 1900, en lugar de los 1700, que es la época original. Un cambio que, a decir verdad, pudo salir como una cagada monumental, pero que al final supieron manejar, entregando así una propuesta más que decente, que se acopla de buena manera a la historia y no se siente para nada forzada. O bueno, al menos para el espectador común, que es a quien va dirigida esta serie, porque los fans de los libros deberíamos estar berreando de la indignación. Eso sí, el Louis de Jacob Anderson transmite una energía diferente al Louis original, incluso hasta podría decir que es menos llorón que el de la novela. Lo cual, nos genera más empatía hacia su personaje y a lo largo de la serie se le añadirán diversas capas que en el libro no fueron exploradas. Respecto al actor que interpreta al Lestat solo, puedo decir que le atinaron al clavo. Sam Raimi no solo se parece al Lestat de los libros físicamente, sino que también hace suyo al personaje y lo dota de una elegancia y un carisma sublimes. Es como ver una representación viva de él en pantalla. Aunque admito que me parece un poco extraño que lo emparejen con Gusano Gris de Juego de Tronos XD. Y no solo Louis tuvo ese cambio de piel, lo mismo pasó con Claudia, que en el libro se describe como una niña de piel pálida y rizos rubios.
En la serie este personaje fue interpretado por dos actrices diferentes de piel oscura, se tuvo que hacer este cambio ya que la actriz de la primera temporada había crecido mucho y no podía seguir interpretando al mismo personaje que se supone que se mantiene joven. Y sí, para evitar entrar en temas polémicos Claudia ahora es mayor, más parecida a una adolescente que a una niña. Un cambio que le sentó bien a la serie y del que se sacó mucho jugo. Lo mismo pasó con Armand, el amante de Louise. En el libro es descrito como un joven bello, caucásico de rizos rojos. En cambio, en la serie se fueron a los extremos poniéndolo como un joven de raíces hindúes con piel café y cabello negro. Sí se parece a la complexión que debería de tener Armand en los libros, pero al hacer esto se sacrifica toda la belleza que supuestamente el personaje tiene. Quiero aclarar que estos cambios no tendrían que ser un tema de conversación mientras se respete la esencia de la obra original, sin embargo, al hacer estos cambios raciales se tuvo que cambiar el contexto de los personajes, lo que generó que la adaptación se desapegara mucho del material de origen. Por lo que estos cambios funcionan más que nada dentro del universo que establece la serie y no en el de los libros. En segunda instancia está uno de los cambios más controversiales respecto a su contraparte de papel. En la serie quisieron evitar caer en los eufemismos que manejaban los libros, dado que en la época en la que fueron escritos ciertas cuestiones de temática LGBT estaban muy mal vistas y por lo mismo la autora se limitó a describir la relación de Lestat y Louise como platónica. Cosa que si leemos bien los libros de Platónica no tiene casi nada y se va más por los roces homoeróticos entre los personajes. Así que, para cualquier lector de la saga, no será ninguna sorpresa afirmar que Lestat y Louise, y también posteriormente Louise y Armand se amaban en el pleno significado de la palabra. La serie lo entendió bastante bien haciendo a estos personajes completamente queer, sin eufemismos y sutilezas. Lestat y Louise se aman como un hombre ama a otro hombre, y los personajes lo expresan explícitamente besándose en pantalla o inclusive con escenas sugerentes subidas de tono. Un cambio que le sienta demasiado bien a la serie y se acopla a los tiempos modernos. Hasta la misma Anne Rice se dio cuenta de la popularidad que estaban teniendo sus libros dentro de la comunidad LGBT, que en posteriores continuaciones metió más referencias fanserviceras homoeróticas que fueron bastante obvias. Y no sé, si fue por culpa de la editorial o de los prejuicios de la época, que los personajes no podían admitir abiertamente que se gustaban. Algo que la serie corrigió de buena manera, entregándonos lo que muchos fans pedíamos y que sin duda la han convertido en un digno referente de las historias LGBT. Así que no se sorprendan que en unos años esta serie se vuelva icónica entre la comunidad. Y para aquellos que crean que todo esto es innecesario y que no hacía falta ponerlo en esta historia, déjenme decirles que el tema del vampirismo de una y otra forma está relacionado con la temática LGBT. Desde su concepción, el concepto del vampiro en la literatura ha estado relacionado con la sexualidad transgresora. La obra más notoria de la que surge esta metáfora es sin duda Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. En la novela Laura se ve seducida por una joven bella de aspecto inquietante llamada Carmilla, la cual ama a Laura en secreto. Recuerden que estamos hablando de una historia que fue escrita muchos años antes que Drácula, y que ya nos presentaba una historia de amor sáfico entre dos mujeres. Incluso en la misma Drácula, el concepto de la seducción y lo prohibido también estaba presente, algo que Anne Rice siempre tuvo muy presente en sus novelas y convirtió esa metáfora en algo más palpable a través de las relaciones que tenían sus personajes. En Entrevista con el vampiro esto es más evidente ya que el mismo Louis se vio cautivado y seducido por un hombre bello y enigmático como lo es Lestat, quien además es vampiro y le ofrece el poder de la inmortalidad a su lado. En ambas versiones el protagonista lo acepta sin miramientos, sabiendo que al hacerlo su vida iba a cambiar por completo. En parte por verse atraído por aquel joven de enigmática sonrisa y en parte por la misma inmortalidad. Louis pasa a convertirse en un marginado social que tiene que ocultar lo que es ante el resto de las personas. Así o más obvia la referencia LGBTXD. Y por último están los cambios que se hicieron a nivel narrativo, así que para esta parte tendré que pisar el terreno de los spoilers para dar a entender mis puntos. Por lo que, si no han leído el libro ni tampoco visto la serie, les recomiendo que lo hagan, bien puede ser uno, lo otro o las dos cosas. Y vuelvan a este punto del video para poder continuar. Sin más, continuemos. Entrevista con el vampiro. La serie es una secuela de la Entrevista con el vampiro original. Ese es el cambio más sustancial que nos abre un nuevo abanico de posibilidades.
La entrevista del libro o bien la que sucede en la película del 94 sí ocurrió cuando el periodista Daniel Molloy entrevistó a Louis en un apartamento de San Francisco en la década de los 70. Ahora, casi 50 años después, el mismo Daniel es contactado nuevamente por Louis para llevar a cabo nuevamente la entrevista y revelar los secretos que nunca contó en la entrevista original. He de decir que, como concepto, la idea me parece fascinante ya que nos establece que ahora sí conoceremos la verdadera historia y que lo que ocurre en el libro y en la película solo fue una versión manipulada. Sin embargo, como fan de los libros sé que esto no puede ser posible, porque contradice muchas cosas del canon, entre ellas que para esta época Daniel ya es un vampiro y no el periodista viejo y acabado que espera volver a la fama con esta nueva entrevista. Se supone que esta trama genera mucho suspenso ya que Daniel no está seguro si puede confiar en Louis y con el pasar de los capítulos se nos irán revelando ciertos roces que ambos tuvieron en la pasada entrevista y que terminaron olvidando con el tiempo. Además, se anticipó la introducción de la Talamasca, una organización muy famosa en los libros que se encarga de investigar fenómenos sobrenaturales, entre ellos el vampirismo. Se supone que ellos contactan a Daniel para que descubra la verdad que oculta aquella entrevista. Ahora bien, en cuanto a la historia contada por Louis, como ya se mencionó en un principio, esta cambia a comparación del material original, debido a que la historia empieza a principios del siglo XX y se desarrolla toda la primera parte en la ciudad de Nueva Orleans. Hasta eso la serie supo jugar con las épocas a su favor, haciendo notorio el pasar de los años a través del cambio de vestuario y la modernización de los escenarios. En la segunda temporada, justo como pasa en el libro, Louis y Claudia llegan a París luego de haber escapado del Lestat. Toda la parte del teatro de los vampiros también obtiene su actualización, mostrándonos obras de teatro que utilizan elementos innovadores como las proyecciones de animaciones en una pared y el acompañamiento musical de la época. A decir verdad, esta fue la parte que más se parecía al libro con todo y los cambios que incluyeron, por lo que no tengo mucho que decir al respecto, salvo por un pequeñísimo detalle que sí o sí tengo que mencionar. La serie es consciente de la toxicidad que hay en la relación del Lestat y Louis, y no deja al espectador indiferente al respecto. Mientras que en el libro ciertas situaciones violentas fueron hasta cierto punto romantizadas, la serie no hace nada de esto y nos muestra el maltrato de Louis como lo que es, una relación abusiva. Esto lo podemos presenciar en la desgarradora escena donde Lestat le mete una madriza a Louis para que no se vaya con Claudia. Lo que pudo ser una simple reprimenda, se oscurece hasta llegar casi al asesinato. Y si bien son vampiros, y matan sin piedad a los humanos, la parte donde ambos pelean nos deja más que claro que Louis ha desarrollado una codependencia al Lestat, y por más que lo humille y abuse de él, este no puede dejarlo de amar. En el libro también pasa esto, pero no de la manera tan explícita en la que nos la muestra la serie. Afortunadamente, en la segunda temporada tenemos un capítulo excepcional donde Louis, Claudia y su nueva amante son sometidos a un juicio frente al público del teatro de los vampiros, donde Lestat vuelve a ser acto de aparición, a pesar de casi no salir en esta temporada, y nos cuenta su versión de la historia con su toque de teatralidad tan característico. Pero ojo, en cierto punto del mismo capítulo este abandona a su personaje y consciente de sus actos le pide perdón a Louis por todos los maltratos vividos. Como lector de la saga uno no esperaría este tipo de conductas por parte del Lestat, hasta quizás más adelante en la historia, lo que nos deja entrever esa humanización del personaje y lo completamente arrepentido que se siente al perder a su amado. Dolor que en el último capítulo de la temporada nos es más visible cuando Louis lo visita en el cuchitril en el que vive en la actualidad y por fin vemos el arrepentimiento de ambos. Cabe decir que la escena es demasiado emotiva y sí que llega a sacar una lágrima, dejando así en buenos términos a este par de amantes en el caso de que la serie llegara a ser cancelada, cosa que afortunadamente no pasó. Sin embargo, lo que no me gustó es que al personaje de Armand lo pusieran como un antagonista. Se supone que en la actualidad está viviendo con Louis en Dubái, que es donde se está dando la entrevista. En el pasado este presenció la primera entrevista, secuestrando al periodista por celos al ver que este se había enamorado de Louis. El gran misterio de la serie es descubrir que fue el mismo Armand quien borró los recuerdos de Louis y de Daniel de lo que pasó en esa semana, donde el pobre de Louis casi se inmola bajo el sol. Gracias a su cooperación con la Talamasca, Daniel descubre las grabaciones perdidas de aquel día y se las muestra a Louis, dejando a Armand como un antagonista que lo único que quería era mantener a Louis de su lado. Cosa que contradice el canon de los libros, en el que Armand se enamora de Daniel, lo vuelve su sirviente y después lo convierte en vampiro.
Y de hecho en el último capítulo apenas se nos muestra un atisbo de esto, dándonos a entender que Daniel se volvió famoso gracias a la entrevista y que también ya era un vampiro. Lo bueno es que todo esto parece continuar en la tercera temporada, la cual ya confirmó que adaptarán el libro del Estado del vampiro. Lo que me genera mucho hype porque es mi libro favorito de la saga y porque también se centra en la historia de origen de este enigmático vampiro. Lo que sí no me convence, es el plan que tiene la productora de marvelizar el universo de Anne Rice haciendo series de sus otras obras más famosas. Hasta el momento se han hecho 2 temporadas de la saga de vampiros, y también de las brujas de Mayfair, la cual a decir verdad no la he visto pero sé que es inferior a su predecesora. Y parece ser que también harán una serie centrada en la Talamasca, a la cual no le tengo fe. Entonces ya para finalizar, ¿cuál sería mi veredicto? Pues que la serie me gustó pero que como adaptación no sirve mucho, puesto que cambia muchas cosas canónicas de los libros y no siempre se entiende las razones del por qué lo hicieron. Si esto fue un despliegue de consecuencias a causa de una decisión de cast controversial, entonces no entiendo el por qué hacer una reinvención de la historia y no mejor una adaptación al pie de la letra del libro. Es lo que muchos fans esperábamos y nos dejaron a medias. Ahora bien, si se ve la serie como un producto o un universo aparte que nada tiene que ver con los libros, entonces solo puedo decir que es muy buena y que realmente retrata la maldición existencialista de convertirse en una criatura chupasangre. La sangre y el gore como en cualquier producto de vampiros está más que presente, además de retratar los temas que trata con cierta crudeza. Por lo tanto, he decidido connotar a la serie con un 69 sobre 100, vista como una adaptación deplorable del libro que pudo dar para más. Pero, como un producto ajeno a su franquicia que supo contar su propia historia, le doy un 88 sobre 100, connotándola como una serie imperdible para cualquier fanático de los vampiros. No importa que sea mala adaptación, la serie sabe sostenerse por sí misma con todo y sus cambios. En fin, gente, espero que no se hayan sentido confundidos con esta sentencia contradictoria que acabo de dar. La serie es buena por sí sola, pero si se le compara con el producto que adapta sale perdiendo. Por favor no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir si les ha gustado. También síganme en mis redes sociales, actualmente estoy en Facebook, Instagram, Threads, X y Blue Sky, donde subo contenido y comparto opiniones de las cosas que consumo. Les anticipo que para el próximo video traeré la reseña de la novela de Fahrenheit 451. No se lo pierdan, que será un video en el que tendré mucho que decir y más por cómo está el panorama de la literatura actual. Nos veremos en el próximo video, hasta pronto.